En el número 1253, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la fe y el bautismo. Dice: la fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Número 1254. En todos los bautizados, sean niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Releía estos textos esta mañana sobre la fe, sobre la responsabilidad que tenemos, no solamente en transmitir la fe, sino también en ir evangelizándonos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la oración por medio del Espíritu Santo. Dice el Catecismo en el número 1257, Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvadora, salvífica, no queda reducida a los sacramentos. ¿Escucharon bien? La intervención salvadora de Dios no queda reducida a los sacramentos. Distintas personas me hacen llegar algunas inquietudes y preguntas que me confirman que el catecismo, que es de alguna manera el compendio de la fe de la Iglesia Católica, como la palabra de Dios, que es la fuente de la revelación, la Biblia, siguen siendo desconocidas. Seguimos manteniendo nosotros una fe infantil, una fe de niños, una fe de carácter ritual, eminentemente sacramental, y a veces ni siquiera comprendiendo la hondura de los signos, símbolos y palabras de los ritos sacramentales, y tampoco atendiendo a la disposición del corazón que es necesaria, como dice Sacrosanctum Concilium en el número 11, para que la gracia no caiga en vano. La fe que requiere el bautismo no es una fe perfecta y madura, de modo que nosotros tenemos una fe imperfecta y tenemos una fe inmadura. Y esto tiene que ver con nuestra personalidad espiritual. Si, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta de que tenemos una personalidad psicológica inmadura, eso va a traer consecuencias. A la corta y a la larga puede incluso llegar a traer algunos trastornos psicológicos, trastornos conductuales, trastornos sociales, relacionales. Sin embargo, nosotros no entendemos a la inmadurez espiritual, de manera que no nos preparamos para vivir la fe. Sí, quizás seguimos diciendo, proclamando, llamándonos católicos, cristianos, pero en el fondo, la persona que, por ejemplo, no tiene intención de profundizar en lo que dice, que cree, no está muy convencida. Está formando parte de una religión, pero no quiere una relación con Dios. Y tampoco quiere llevar una vida espiritual activa. Uno va a decir, no, pero yo hago mis oraciones nocturnas, hago mi devoción a la mañana, leo un poco la Biblia, pero la pregunta es, ¿somos capaces de, por ejemplo, sostener y mantener las verdades fundamentales, tradicionales, clásicas de nuestra fe? ¿O ya el tiempo y la distancia nos hace considerar como cuestiones de niño aquello que quizá nos enseñaron hace muchos años, que no profundizamos y que hoy, a la luz de esta falsa madurez que tenemos,
podemos juzgar como un cuento, una metáfora, un símbolo. Yo quisiera decir 3 palabras en este corto video. 3 palabras que parecen que hemos desterrado nosotros de las catequesis y de las predicaciones, y que bueno, es posible que antes hayamos como iglesia incurrido en el exceso, pero ciertamente hoy estamos incurriendo en el defecto de la ausencia total, o peor, la consideración de la irrealidad de esto. Para muchas personas están en estos días desde sus casas haciendo encuentros de catequesis y surgen distintas preguntas y bueno, no saben bien cómo explicar algunas cosas, pero no las saben bien cómo explicar porque en el fondo no se las han explicado bien. No solamente eso, sino porque tampoco recurren al catecismo, que las explica clarísimamente, tampoco recurren a los evangelios, en donde Jesús mismo las explica, las afirma claramente una y otra vez, sino que también no buscamos ayuda en nuestra propia fe. Es decir, nosotros anunciamos lo que no creemos, o en el peor de los casos, no en el mejor, anunciamos lo que creemos, pero solamente lo que creemos. Es muy difícil esto, y sobre todo siempre tenemos que tener en cuenta que la catequesis tiene como finalidad encontrar a la persona, a la personita, a la persona grande, con Jesucristo, y que la persona pueda asumirlo como su Salvador y pueda por el Espíritu Santo convertirse y pueda salvarse. Estas 3 palabras esenciales, que al menos yo considero esenciales para comprender la realidad de nuestra fe en general, la realidad de nuestra salvación, la realidad del Evangelio, la realidad de la crucifixión de nuestro Señor, del sacrificio de nuestro Señor, de la presencia del mal en el mundo, del misterio de la creación, para considerar a Dios como Padre, para considerar a Jesús como hermano e Hijo de Dios, para considerar al Espíritu Santo como aquella persona que nos acompaña, transforma y también ampara y defiende contra todo mal, y que nos motiva a la oración y que hace vivas las palabras de la Escritura para que nuestro espíritu las pueda percibir. Son 3, no son palabras, son temas de teología, temas de catequesis que ya casi no se dan. Vos lo vas a saber. Son el pecado original, el demonio y el infierno. Decía, es posible que hayamos cometido excesos o que otras personas cometan excesos en las explicaciones de estas realidades, pero no por eso podemos considerarlas ni anticuadas, ni fuera de moda, ni fuera de la fe católica. Si uno no sabe cómo explicarlo, si uno no los termina de entender, si uno no sabe qué injerencia tiene en nuestras vidas cotidianas, las consecuencias del pecado original, la acción demoníaca y el infierno y la posibilidad real de que muchos puedan estar allí en un futuro, no vamos a poder entender ni la evangelización, no vamos a poder entender nuestra propia misión como cristianos, ni siquiera la finalidad de nuestra vida espiritual, tal como es la santidad, así como expresa San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, que dice: la voluntad de Dios es que sean santos, la santificación de ustedes. Se consideran cuestiones
menores que se pueden descartar. Del pecado original, bueno, uno no comprende, la razón le pone sus límites. Entonces, esto del pecado original es algo, Adán y Eva, es algo medio, es un texto mitológico, literario, antiguo. El demonio, bueno, es una figura un poco idealizada del mal, simboliza el mal, pero demonio como personalidad, digamos, como sujeto de personalidad, que tiene a su vez sus seguidores, sus demonios, Satanás, el diablo, no existen y no tienen ningún tipo de acción en mi propia vida. Y por último, el infierno. Bueno, Dios es misericordioso, Dios es muy bueno y Él sabe. El infierno es una posibilidad real. El infierno, la condenación eterna, es aquello que le espera a toda persona que no quiera aceptar el mensaje del Evangelio, que no quiera convertirse a Dios, que no quiera llevar una vida nueva, que no quiera mirar a Dios, pudiendo mirarlo, no lo quiera mirar, que lo rechace, pudiendo cambiar de vida, quiera obstinarse en pecar, y que no quiera vivir unido a Dios. Y el que no vive unido a Dios aquí, no puede permanecer unido a Dios allí, en el más allá. Me preguntaba estos días una persona, una hermana, si aquellas personas que no están bautizadas son amadas por Dios. El amor es una realidad. Yo puedo decir, Dios ama a todos. Nada de lo que existe no ama. Así termina el libro de la sabiduría, el capítulo 11 del libro de la sabiduría. Allí por el versículo 22. Amas todos los que has creado, Señor. Sí lo ama, pero no lo ama como hijo. ¿Cómo que no lo ama como hijo? Y no lo ama como hijo. No lo puede amar como hijo. ¿Y por qué no lo ama como hijo? Y porque esa persona no se ha acercado a él como padre. Porque esa persona no lo quiere a él como padre. Y Dios entra por medio de nuestra libertad en una relación de amor con cada uno de nosotros. Y sí, es cierto, nosotros los católicos creemos que Dios, por caminos que solamente Él conoce, que el Espíritu Santo va a decidir, para decirlo de alguna forma, va a convidar la salvación a cada uno de los hombres, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Por eso nosotros seguimos anunciando el Evangelio. Pero aquella persona que se cierra al Evangelio y que lo rechaza, no hay por qué, no hay razones para defender que Dios va a ser injusto. Es decir, que Dios va a rechazar esa libertad y en realidad después lo va a colocar en un cielo que en realidad es presencia de Dios, lo va a colocar en su presencia obligatoriamente. Es absurdo. Es triste, es muy triste, pero es absurdo. Dios es justo, existe el cielo, existe la posibilidad de vivir para siempre con Él. Y existe la posibilidad, si uno lo rechaza, si uno es libre, si uno es consciente de su invitación a la conversión y lo rechaza, es muy posible de que no vea a Dios. Y como su alma es inmortal como la de todos los hombres, es posible que cuando termine su vida terrena entre en una dimensión eterna que se llama condenación. Y ya no anunciamos, no forma parte eso de nuestra prédica, de nuestra catequesis. La influencia del demonio real en nuestra vida cotidiana, no digo la presencia de las pruebas de la vida, las tentaciones, es decir, las instigaciones, el hostigamiento del demonio que uno no lo ve, claro, porque es un espíritu, pero que existe y que nos mueve y nos quiere convencer de pecado, y nos quiere seducir y nos quiere engañar porque es matahombres,
como dice, padre de la mentira, nos odia y quiere vernos condenados, según aquello de que Jesús dice en Juan 8:44. No hablamos del demonio, no sabemos nada acerca de él. Y luego el pecado original. El pecado original lo tenemos vinculado nosotros a lo que algunos, lamentablemente, lo he escuchado en Facultad de Teología, a lo que algunos teólogos, algunos escritores, comprenden y analizan a partir de los textos de los primeros capítulos del Génesis. Y entonces no tienen ningún tipo de inconveniente de contradecir la verdad católica más profunda y fundamental, como dice el Catecismo, aquella que puede explicar suficientemente la cruz. Bueno, Romanos 5:12, así como la serpiente engañó a Eva, 2 Corintios 11:3. San Pablo creía en el pecado original. Todos, históricamente, todos los judíos, todos los israelitas, asumieron como una verdad, como un hecho histórico, que el hombre, los primeros padres nuestros, rechazaron a Dios, desobedecieron a Dios, y eso trajo acarreado el pecado, es decir, las consecuencias del pecado, la muerte y el mal. Y por eso Cristo, así como dice San Pablo en Romanos 5:12, así como por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, así por un hombre, Jesucristo, como dice 1 Corintios 15, el postrer Adán, el último hombre, por el último hombre llega para nosotros el perdón, la paz y la vida, y la posibilidad de vida eterna. Para nosotros esta tendencia que tenemos al pecado, esta naturaleza herida, esta naturaleza caída que es regenerada por la fe y por el bautismo, y por la oración y por el proceso de santificación y la obra de Dios, para nosotros esta obra ya está acabada, ya no hay que atenderla. Sin embargo, estamos llenos de pecado. Minimizamos todo, dejamos pasar todo. La fe, dice el número 1254, debe crecer en todos los bautizados, niños o adultos. Debe crecer después del bautismo. No les quitemos a aquellas personas a las cuales tenemos que evangelizar, que tenemos que catequizar. No les quitemos la posibilidad de conocer el misterio de nuestra fe. Porque es misterio, porque no lo dominamos, porque hablamos de lo que nos fue revelado por el Señor, pero no le quitemos la posibilidad de madurar y de crecer en nuestra fe. Seamos conscientes de la tarea que el Señor nos ha confiado. Vayamos a la fuente de la gracia, vayamos al trono de la gracia de Dios, pongamos nuestra conciencia ante Dios, abramos la palabra. Si no podemos entender, buscamos alguna edición que nos ayude. Si no, buscamos a alguien que nos pueda guiar. El Espíritu Santo, según aquello de Juan 16:13, es el que nos va a llevar a la verdad completa. Pidámosle al Espíritu Santo que convierta nuestra inteligencia, que convierta nuestro corazón, para que podamos ser servidores fieles y prudentes, anunciadores sin miedo, con coraje, pero sobre todo con verdad y con honestidad, anunciadores de esta palabra que es palabra de perdón, palabra de gracia, palabra de salvación para todo el que cree en Cristo Jesús.